Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes Entelequia. En esta ocasión vamos a hablar del cuarto y último capítulo de Cuestiones Disputadas, ensayos sobre Marx, Freud, Foucault y Bourdieu. En este caso particular se llama Freud de vacaciones. Todos recordarán que Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Y cuando pesa semejante título sobre tu cabeza, es decir, ser el padre de una disciplina o de una ciencia, obviamente hay ciertas expectativas respecto de tu vida y de tu obra que hacen difícil que una persona pueda acercarse a ella sin verla como una vida de los santos, como una hagiografía, destacando los mayores logros en la vida de esta persona, presentándola como un genio, como alguien innovador, como alguien revolucionario que se enfrentó a los estándares y criterios de su época con esta nueva disciplina. Más o menos en este cariz tradicional, conservador, y lo que constituye la norma de la vida de los grandes filósofos es la biografía de Ernest Jones, la cual es uno de los mayores discípulos de Freud. Pero dice el autor que más allá de, obviamente, esta representación un poco parcial por tratarse de un discípulo, tenemos, obviamente, otras obras que nos pueden ayudar. Y nosotros mismos, como historiadores avant la lettre, podemos hacernos una idea de lo que era la vida y la obra de un autor leyendo, en este caso particular, sus letras, es decir, sus cartas. La mayoría de la correspondencia de los grandes autores está publicada. Muchas de ellas son con colegas, es decir, discusiones de sus investigaciones, sus tesis, sus próximas obras a ser publicadas, la devolución que de estas obras le hacen otros autores. Pero en este caso en particular es una correspondencia, la de los viajes de Freud, mucho más personal, mucho más íntima, mucho más familiar. Por lo tanto, nos permite acercarnos a la figura del padre del psicoanálisis y un poco al interior de su subjetividad, para, por así decirse, como dice el autor, matar al padre. Me refiero, claro está, a de forma simbólica y psicoanalítica. Bueno, veamos, ¿qué es lo que tiene para contarnos el autor respecto de los viajes de Freud? Freud es una persona que es Vox Populi, conocido por todos los estudiantes, no era adinerado, era una persona más bien de clase media, tendiente a la baja. De hecho, tuvo que aplazar su matrimonio varias veces porque no podía costearlo y tampoco la vida en común. Recién, a sus 50 años, le llega el bienestar económico y también intelectual, porque recién pasada la centuria, digo, la media centuria, es que empieza a encontrar reconocimiento en su trabajo de padre del psicoanálisis, por los círculos intelectuales, por sus discípulos y psicoanalistas, pero también por el extranjero, porque uno de sus viajes es a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Clark. Ahora bien, si consideramos que esta persona que vivió una vida modesta, austera, y él mismo era conservador, podemos ver en su subjetividad cómo se abre sus miras al explorar el mundo, al poder permitirse viajar particularmente a Italia, a Grecia, a Londres, a Estados Unidos, y empezar a ver mundo, empezar a ser una persona más cosmopolita, abierta de miras, que puede entregarse al disfrute y a los placeres, podemos ver cómo va cambiando la forma de ver el mundo de Freud. Obviamente son vacaciones de verano, algo que el autor enmarca en un marco más grande, que es el acceso de las clases medias y clases medias altas de profesionales liberales, en el caso de Freud, siendo un médico psiquiatra y psicoanalista. Podemos ver cómo éstas acceden a el disfrute del tiempo libre y algo que antes era obviamente reservado únicamente a las clases altas. Entonces, si tenemos que hacer un análisis sociológico de los viajes de Freud, podríamos decir que se inscriben en el proceso de enclasamiento, es decir, de, por así decirse, posicionamiento de una clase.
o lo que dirá Bourdieu, la distinción. Este proceso por el cual uno empieza a distinguirse por sus consumos culturales. Y los consumos culturales de Freud es el principal de sus consumos. Freud no viaja en particular a las ciudades italianas, que las recorre todas, a Florencia, a Venecia, a Milán, a Palermo, etcétera, no por otros intereses más prosaicos y materialistas, sino por sus intereses artísticos y en particular las obras de arte. A Freud le fascinan los cuadros y las esculturas. No quiere decir que no le interesara la ópera o el teatro, que a veces asiste a ellas, pero su deleite es la imagen. De hecho, posteriores investigaciones de Freud se basarán precisamente en esculturas que pudo ver en Florencia. Bueno, me refiero obviamente al Moisés y otras obras. Pero en particular viaja para poder disfrutar del arte. De hecho, algo que él pensaba que no podría permitirse jamás y ahora puede permitirse, le hace sentir orgulloso, incluso un poco engreído, y hasta llega a decir que un par de viajes más así y se considerará a sí mismo un experto en estas materias. Pero bueno, dejando de un lado la pedantería, a Freud le gustaba viajar con amigos, compañeros y familia, viaja con sus discípulos, viaja con su esposa, con sus hijos, la mayor de las veces también viaja con su hermano Alexander, el cual también era un gran viajero y conocedor, y obviamente disfruta de la conversación durante el viaje y la estadía. Le gusta comer en lugares refinados, tomar vino, y empieza a construir ese carácter sibarita que antes no había tenido. Obviamente le gusta la conversación. Él considera los viajes un momento de, obviamente, relajación y distenderse de la cotidianidad del trabajo que para él representa Viena, pero no por ello deja de ser un intelectual. Considera sus vacaciones parte de su formación intelectual. Poder consumir, degustar, aprender y formarse en el arte italiano, en el arte del 400, del 500, el arte del Renacimiento, lo hacen evidentemente una persona más culta y una subjetividad más refinada. Obviamente, las veces que viaja solo, lamenta no tener compañía para poder compartir sus descubrimientos artísticos, pero escribe a su familia que puede dedicarse a cosas más prosaicas como comprar recuerdos, postales, le gustaban mucho las estatuillas y obviamente promete, como cualquier viajero, a cada uno de los integrantes de su familia un regalo a su retorno. Sin embargo, a veces se lamenta de no poder conseguirlo porque tal vez no encuentra lo que le habían solicitado y dicen, lo retribuiré en metálico a mi regreso del viaje. O sea, es una persona que incluso cumple hasta con sus regalos. Esto es la descripción que hace el autor de sus viajes por Italia. Pero en otro orden de cosas, es invitado junto a su discípulo Jung y Ferenczi, sus colegas, a presentar las famosísimas 5 conferencias sobre psicoanálisis en Estados Unidos en la Universidad de Clark. En esta ocasión viajan en un transatlántico, obviamente todo pago. Freud se sorprende de este reconocimiento que ya a sus creo que 53 años, si no corríjanme en comentarios, él se encuentra con la posibilidad de ser reconocido por sus pares y ser halagado por sus logros intelectuales, algo que en Europa no era tan así. Recordemos que el psicoanálisis tuvo mucha resistencia y él mismo se sentía un paria en Europa. Pero en Estados Unidos ve que los colegas universitarios están muy interesados por el psicoanálisis y obviamente por lo que él tiene que enseñar y decir. Bueno, durante el viaje, obviamente, esto también es citado por Jung, eh, las conversaciones son eternas, se sientan, toman una copa de vino, charlan, dialogan, el típico trabajo intelectual, si se quiere, y se sorprenden de que el resto de la tripulación no lo es decir, se dedica a jugar a las cartas o a jugar a cualquier otro tipo de juegos o cualquier otro tipo de divertimento, de cosa que te distrae en lugar de formarte o instruirte. Es decir, ve en esta charla intelectual un símbolo también de la distinción.
Bueno, obviamente en la universidad es bien recibido, está muy conforme por poder compartir sus conocimientos, pero se alegra de poder volver a Europa y de no ser tan materialista y prosaico como ese nuevo continente. O sea, se alegra de poder volver a su ambiente cultural más natural. Freud realiza sus viajes entre los 50 y 60 años de su edad. Luego, obviamente, los propios achaques de la edad y la enfermedad le van impidiendo poco a poco viajar. Se encuentra convulsamente con el ascenso de, bueno, ya saben, en 1938-39, y tiene que, obviamente, exiliarse en Europa, en Inglaterra, mejor dicho, en Londres. Es el último de sus viajes, ya apocado, y obviamente los últimos años de su vida, en parte por la discriminación política y en parte por la enfermedad, es mucho más pesimista. Empieza a ver cómo la civilización va perdiendo frente a la barbarie, frente a la guerra y frente a cosas que la producción simbólica creía haber superado, la cultura creía haber superado. Pero obviamente en Londres no pierde la oportunidad de seguir escribiendo, de visitar museos y de seguir aprendiendo, que era lo que lo caracterizaba como intelectual. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por un aspecto completamente desconocido de la obra de Freud. Espero que te haya gustado, que te haya interesado, y si así ha sido, déjame un like y compártelo con tus colegas, amigos, estudiantes. De esta forma mayorías a que este sea el canal más grande de divulgación de la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales en general, que mucha falta hacen en la plataforma. Un saludo grande y adiós.